Hola, hola, soy el doctor Carlos, soy médico pasante del servicio social y bueno, este es un video que estamos elaborando para enseñarles la estructura de cómo se deben de realizar las notas médicas para el protocolo de investigación. Esto pues me lo pidió el doctor Peralta, así que bueno, les voy a explicar un poco cómo va la estructura y cómo se debe de realizar la nota médica. Y bueno, cómo también realizar las correcciones. Ustedes ya cuando entren, de seguro ya van a tener los expedientes ya elaborados. Su tarea va a ser que cuando un paciente llegue a una exploración física post-intervención a la aplicación de la acupuntura, tienen que revisar tanto la primera nota para que ustedes puedan realizar la segunda nota de manera correcta. Entonces aquí en la pantalla tenemos un ejemplo. Esta paciente se llama Estrada Rivera Araceli y hay que checar los datos desde el NSS hasta el agregado. Igual que todo esto pues corresponda que corresponda a los datos que se encuentran en el expediente. Vamos a también verificar el número de teléfono, el correo electrónico y bueno, vamos a proceder a leer que aquí diga: estimado doctor García Martínez, por ejemplo, aquí hay un error. No debe de decir García Martínez Santos, debe de decir doctora Fátima Aguilar Morales. ¿De acuerdo? Entonces aquí lo que vamos a hacer es: médico de referencia inicial debe ser doctora Fátima Aguilar Morales. Y aquí mismo también vamos a cambiarle: doctora Fátima Aguilar Morales. Muy bien. Bueno, entonces vamos a continuar. Aquí vamos a decir: por medio de esta nota médica le hacemos de su conocimiento que la paciente Estrada Rivera Araceli coincide, de 52 años, también coincide, del consultorio 16 también coincide, acudió de manera voluntaria como posible candidata al proyecto de investigación arriba mencionado, ¿no? Esto podemos quitarle porque arriba mencionado, porque aquí está el título del protocolo, ¿no? Entonces, como parte del tamizaje, nuestra protocolización a todos los candidatos, se le elabora historia clínica y análisis de semiología de polineuropatía simétrica distal de origen diabético por medio del Michigan Score, el MNSI y el MNDS, que son los parámetros que mide el Michigan Score, el DN4, además de la inspección del umbral del dolor, así como la evaluación de calidad de vida por medio del cuestionario SF36. Y la intención de realizar la presente nota médica es apoyar al médico familiar a realizar la toma de decisiones en virtud a la mejoría del paciente. Todo esto vamos a copiarlo y pegarlo tal cual, pero vamos a modificar obviamente estos datos. Verificar que se dirija a la doctora Fátima Aguilar y modificar Estrada Rivera Araceli de 52 años, porque esto es lo que va a cambiar en cada nota. Cada persona se llama distinta y cada persona tiene distintos años, ¿de acuerdo? En caso de que tenga consultorio, pues consultorio 16. Si no tiene consultorio, pues vamos a ponerle sin consultorio, punto, ¿no? Ahora, como sabemos, las notas tienen una estructura, el famoso acrónimo PSOAPS. P de presentación, S de subjetivo, O de objetivo, A de análisis y una P de plan. Asimismo vamos a estructurar todas las notas médicas, todas, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que lleva una nota? Debe de llevar signos vitales, debe de llevar fecha y debe de llevar nombre de quien elaboró esta nota médica. A la izquierda vamos a anotar la fecha y la hora en la que se realiza la nota. En este caso se realizó el 18 de julio del 2022 a las 10 horas. Vamos a manejar las horas de 24. O sea, si no vamos a decir 10 a.m., 10 p.m., no, vamos a decir a las 10 horas o a las 14 horas, ¿de acuerdo? Por ejemplo, ¿no?
es lo que puse. Entonces continuemos. Primero va la P de presentación. Aquí nos vamos a dar un panorama un poquito amplio, de manera así burda, o decir rápidamente qué es lo que tiene, ¿no? Se trata de una femenina de la sexta década de la vida. ¿Por qué sexta? Porque tiene 52 años, ¿no? 10, 20, 30, 40, 50 y ya va en su sexta década, está cursando la sexta década de la vida. Por eso no se confundan. Si tiene 52 es sexta. Si tiene 70 años no es séptima, es octava, ¿de acuerdo? Entonces aquí tiene 52 años, entonces está cursando la sexta década de la vida, la cual es candidata a nuestro protocolo de investigación y se encuentra con los siguientes diagnósticos: diabetes mellitus de 2 años, diabetes mellitus tipo 2 de 12 años de evolución. Importante anotar los años de evolución. En tratamiento con metformina, glargina, metformina de 850 cada 24 horas y glargina 10 unidades cada 24 horas, ¿no? Lo pueden poner así, o aquí hay otro ejemplo de cómo pueden ponerlo dentro de la presentación. Hipertensión arterial sistémica sin especificar tiempo de evolución en tratamiento con losartán. Si se dieron cuenta, pueden ponerla de las dos formas. Tanto decir la cantidad de miligramos que se está tomando, o sea, en qué presentación, y cada cuánto, cada 24 horas, o solamente anotarlo losartán. ¿Por qué puedes ponerlo de esta manera? Porque al final de cuentas, nosotros en nuestro análisis, aquí sí tenemos que colocar los miligramos que se está administrando la paciente, ¿de acuerdo? De metformina, 800 miligramos una vez al día. Entonces, esto de una vez al día no va así, tiene que ser cada 24 horas. Cada 24 horas. Aquí en el análisis sí tenemos que ser bien específicos cómo ponerlo. Losartán de 50 miligramos cada 24 horas. Cada 24 horas, ¿de acuerdo? Ahora, vamos a continuar. Parálisis de Bell de hace 8 años, ¿de acuerdo? Entonces ya podemos ver que puede que en la cara, ya nos estamos imaginando desde allá el paciente, puede que como tenga una parálisis de Bell, puede que uno de sus ojitos se encuentre más caído, ¿no? Dislipidemia mixta, esto es hipertrigliceridemia, hipercolesterolemia de 2 meses de evolución en tratamiento con atorvastatina. Y sobrepeso, porque su índice de masa corporal está en 25.7 y no tiene plan nutricional y con moderada actividad física, ¿no? Porque eso es lo que nos refirió el paciente. Ahora vamos con el siguiente, que es subjetivo, SOAP, ¿no? S, subjetivo. Aquí vamos a anotar lo que la paciente nos refiere en ese momento. La paciente refiere sensación de hormigueo en ambos pies de manera continua durante todo el día, siempre sacando la anamnesis, ¿no? Si siente dolor, recordemos el acrónimo ALICIA: aparición, localización, irradiación, concomitantes y acompañantes, ¿no? Y si agrava o mejora, ¿no? Entonces siempre hay que hacer esa anamnesis del dolor. Aquí la paciente refiere sensación de hormigueo en ambos pies de manera continua durante todo el día, así como sensación de pinchazos y sensación de descargas eléctricas en ambas piernas en forma de calcetín. Refiere además disminución en el tono muscular y pesadez de predominio vespertino. Refiere también hormigueo y entumecimiento predominantemente en el miembro torácico derecho en forma de guante, lo que limita a realizar algunas de sus actividades. Bueno, aquí, por ejemplo, ¿qué es lo que faltó? Faltó el tiempo, ¿no? De evolución. Con esto, ¿cuándo apareció, no? Aparición, ¿cuándo apareció? Eso es lo que falta en el subjetivo. Pero bueno, podemos ser un poco flexibles porque pues ya no tenemos a la paciente aquí, entonces eso no lo podemos modificar. Entonces, si no se preguntó en el momento, pues no hay que anotarlo, ¿no? También es muy importante no manipular la información. Entonces, si esto está aquí anotado, así déjenlo. Esta nota pues se elaboró pues el 18 de julio, ¿no? Entonces, nada más es importante que cuando ustedes lo realicen, recuerden por lo menos cuándo apareció el tipo de dolor, irradiación, acompañantes, agravantes, ¿no? Nada más rápidamente el acrónimo ALICIA, nuevamente lo vuelvo a repetir. Nada más rápido así para que sea una nota bien elaborada en la parte subjetiva. Ahora, en el objetivo, aquí vamos a anotar todos los puntajes.
Vamos a ir como va la semiología de pies a de cabeza a pies, ¿no? No podemos empezar de pies a cabeza, tenemos que ir cabeza, cuello, tórax, abdomen, así sucesivamente hasta llegar a los pies. Entonces, en la parte de arriba, pues que tenemos la cabeza, ¿no? Entonces tenemos la psique, la mente, y como tenemos nuestros cuestionarios, como la escala de Glasgow, pues vamos a anotar empezando por ahí. Objetivo Glasgow 15 de 15, despierto, consciente y orientado en persona, tiempo y espacio, y las funciones mentales superiores conservadas. Nosotros tenemos allí en la historia clínica un cuestionario que evalúa las funciones mentales superiores. Entonces, por esa parte también, si no tiene ningún problema, la mayoría de los pacientes, si no es que todos, porque un criterio de exclusión era que tuviera algún problema a nivel de la psique, se van a encontrar normales. Entonces, pueden copiar prácticamente o tranquilamente esta parte, ¿no? Funciones mentales superiores conservadas. Pero es importante corroborarlo siempre con la historia clínica. Vamos a anotar ahora los parámetros del Michigan Score Neuropathic Screening Instrument, que habíamos quedado que abarcaba el MNDS y el MNSI. ¿Ya vieron? Entonces, bueno, con un puntaje de 6 de 13, porque es lo que viene en la historia clínica, hay que anotarlo y revisarlo. El cuestionario de N4, así tal cual viene el cuestionario de N4 con puntaje de 8, porque así viene. Parámetros del examen físico con un puntaje de 2, parámetros del MNDS disminuidos en compromiso sensitivo y moderados en fuerza muscular, porque así es como viene la escala, y la escala de medición de intensidad del dolor con un 5 de 10. Aquí en este caso fue promedio, ¿vale? Lo van a ver cuando vean la historia clínica, cómo se observa. Ahorita de todos modos se los voy a enseñar. Aquí tengo una historia clínica y se los voy a enseñar cómo está elaborada. A ver, permítanme. Bueno, ya tengo aquí el ejemplo de las herramientas que utilizamos. Y les decía del dolor, ¿no? El dolor viene aquí. Escala de clasificación numérica del 0 al 10, Numeric Rating Scale es NRS, y vamos a tener que la selección en el número que mejor represente la intensidad de dolor actual, pero también tenemos en los últimos 7 días que peor intensidad y menor intensidad en los últimos 7 días, pero nosotros vamos a anotar en la nota médica la intensidad del dolor promedio, ya vieron, aquí dice promedio en los últimos 7 días. Entonces ya nos podemos imaginar que esta paciente Estrada tuvo un dolor, en este caso 5 de 10 promedio, porque por eso es importante entenderlo, promedio, porque cuando nosotros revisamos las herramientas vamos a decir sí, pero si no le ponemos sí, fue de promedio o en la peor intensidad o la menor intensidad, entonces o la que mejor represente en estos momentos su dolor actual, pues no sabemos, por eso tenemos que ponerlo promedio, ¿no? Entonces ya aquí lo colocamos, entonces promedio, ¿vale? Promedio. Bueno, también esto es lo que les hablaba de las preguntas que evalúan las funciones mentales superiores. Si está normal, o sea, si emite, comprende, nomina, lee, escribe, normal, anormal, normal, pues le vamos a colocar funciones mentales superiores normales, ¿sale? No es necesario desglosarlo todo en la nota, para eso está la historia clínica. La nota nada más resume todo lo que se le encontró al paciente, pero no nos extendemos tanto porque es nota médica. Tiene que ir siempre enfocada a lo que se está realizando. En este caso pues es la neuropatía, polineuropatía, ¿no? Entonces nosotros no estamos haciendo una nota de neurología. Si estuviéramos en neurología, entonces elaboraríamos un poquito más o desglosaremos un poquito más esa parte. Bueno, también encontramos por ejemplo lo de hace rato que les mencionaba, parámetros del examen físico del MDNS. Hace rato aquí leímos en Estrada que dice parámetros físicos del MDNSI disminuidos en compromiso sensitivo y moderados en la fuerza muscular. ¿Esto qué quiere decir? Pues nos vamos aquí, que se encuentran disminuidos en el parámetro sensitivo, o sea que tanto la vibración del dedo gordo como el filamento de 10 gramos como el pinprick salió con un puntaje de 1, o sea disminuido, como en fuerza muscular. Entonces también debe de ser moderado, ¿vale?
porque la separación de dedos, extensión del dedo grande, dorsiflexión del tobillo también debió de haber salido moderado. Entonces eso es lo que evalúa. Entonces nos podemos nosotros imaginar que eso es, y así es como se tiene que plasmar en la nota, ¿de acuerdo? Disminuidos en compromiso sensitivo y moderados en fuerza muscular. Ah, miren, dicen moderados. ¿Ya vieron? 1, 1, 1. Si dijera severo o ausente. Así es como lo tienen que poner, ¿de acuerdo? Y aquí es el cuestionario del DN4. Ajá, del DN4. Ahora, continuamos en la nota, el objetivo. Vamos a aquí ver que también tiene cuestionario SF36 con los siguientes resultados. El cuestionario SF36, hay una base de datos que te saca el porcentaje, se lo tienen que decir a Jania, nada más, pero lo tienen que elaborar obviamente. Aquí lo tengo, voy a buscarlo. Cuestionario SF36, déjenlo busco. Cuestionario SF36, ¿vale? Entonces, a este lo tienen que preguntar y llenar porque va a evaluar la calidad de vida. Los resultados se los tiene que dar a Jania y Jania tiene que preguntar, tiene que decirles qué porcentaje le corresponde a cada persona, ¿no? En este caso, ustedes tienen que copiar esto así tal cual como está, y lo único que van a modificar va a ser salud general. Pues en este caso tuvo 55, ¿no? Pero pudo haber sido 68, 70, etcétera, ¿no? Y van a modificar el porcentaje de cada parámetro: rol físico, funciones físicas, función social, dolor corporal, etcétera. Posterior a esto vamos a continuar. A la exploración física en cara se observa asimetría facial. ¿Y por qué se observa asimetría facial? Ah, pues porque ya vieron, es lo que les dije. En la presentación te da un panorama amplio de cómo está el paciente, porque aquí en la presentación dice parálisis de Bell, ¿ya vieron? Entonces coincide muy bien aquí en el objetivo cuando dice: a la exploración física en cara se observa asimetría facial. Esta nota está bien elaborada, me pareció espectacular cuando pusieron eso, porque son observadores y coincide con la presentación, con lo que les dijo la paciente que tenía. Con espasmo hemifacial derecho, telangiectasias faciales, paciente con hipotonía en brazos y piernas, fuerza muscular en miembros torácicos derecho, en flexión de antebrazo, extensión de antebrazo, separación de los dedos de la mano y pinzas y pinzamiento de dedos con 3 de 5. Aquí solamente hay que mencionar que esto se basa en la escala de Daniels. La escala de Daniels es la que va a evaluar la fuerza muscular. Y bueno, aquí tenemos un ejemplo de la escala de Daniels. Fíjense, se las muestro, que va a evaluar la fuerza muscular. El 5 de 5 es que vence resistencia, vence la gravedad, vence fuerza, se tiene fuerza, ¿no? Vence las resistencias que nosotros le colocamos aquí, la resistencia para elevar los hombros, y aunque tú pongas presión en los brazos, aún así la paciente lo va a realizar muy bien, no va a tener problemas con poder realizar ese movimiento. 4 de 5 se refiere a que nosotros le ponemos los brazos y no vence la fuerza, o sea, no alcanza a elevar los brazos porque le pesa, nuestra resistencia no se lo impide, le impide elevar los hombros. El 3 de 5 es que logra realizar el movimiento pero sin resistencia, o sea, vence la gravedad. 2 de 5 es que existe una contracción. Muy bien, miren, busqué una imagen para que vean cuál es el ejemplo de la escala de Daniels. Les mencionaba, el 5 de 5 es que vence la resistencia máxima, o sea, tú colocas tu peso y el paciente o la paciente logra elevar los hombros. El 4 es que tú sí elevas los hombros, pero cuando no aplicas una fuerza máxima, o sea, la resistencia, la fuerza que tú estás aplicando para que no eleve los hombros no es tan fuerte como sí con el 5, ¿no? El 3 de 5 es que logra vencer la gravedad, pero ya no aguanta la resistencia. Aquí lo pongo: movimiento completo que vence la gravedad. El 2, movimiento que no vence la gravedad, o sea que le cuesta trabajo alzar los hombros, pues la gravedad no, pero existe una contracción sin movimientos, ¿de acuerdo? O sea, nada más vemos que se mueven, que existen, como que hay fuerza en el grupo muscular.
Y cuando hay ausencia total de contracción, pues se le pone 0. Entonces aquí está la escala muscular de Daniels para que la puedan evaluar pues de manera correcta, ¿no? Ahora, continuando con esta paciente, pues podemos observar que entonces en la pinza del dedo tuvo 3 de 5. ¿Esto qué quiere decir? Ya nos podemos imaginar, ¿no? Con lo que ahorita vimos de la escala de Daniels, que pues puede realizar porque vence la gravedad, pero cuando nosotros aplicamos esto, pues no, o sea, sus dedos se elevan, ¿no? Y lo vamos a ver. Aquí esta escala de Daniels, movimiento completo que vence la gravedad. O sea, en la separación de los dedos sí los puede separar, pero cuando hacemos esto, está flojito. Así se vería una paciente con 3 de 5 en la escala de Daniels en la separación de los dedos. Continuando, después de que evaluamos toda la fuerza muscular de todas las extremidades y se anota aquí miembro de izquierdo, flexión, extensión, 2 de 5, ya vieron, está desglosado. Nosotros al leerlo podemos darnos una idea. Por ejemplo, elevación del brazo y flexión y extensión de la muñeca, elevación de la muñeca, elevación, flexión y extensión de la pierna, dorsiflexión del derecho, extensión del dedo gordo, 4 de 5. O sea, todos esos pudo lograr el movimiento con una fuerza parcial, ¿de acuerdo? Elevación del hombro, pues normal, o sea, se quiere decir que con la fuerza máxima, pues no pudo levantar los hombros, ¿no? Elevación del hombro normal. Ahora, del miembro izquierdo, flexión y extensión de la muñeca, 2 de 5. ¿Eso qué quiere decir? Que apenas si hubo contracción, ¿no? 2 de 5. Movimiento que no vence la gravedad, o sea que no pudo ni siquiera realizar el movimiento. Y bueno, ya con esta nota entonces nos dice que ni siquiera puede vencer la gravedad, ¿no? O sea, no hay movimiento, no puede ni siquiera vencer la gravedad. Nada más hay como que el intento de mover la muñeca. Hago aquí un paréntesis. Esta nota, que tenga 2 de 5, me parece poco creíble, pero lo vamos a dejar así porque así es como está en la historia clínica. Por eso es importante que cuando exploren al paciente sepan las escalas, o sea, las sepan. Si no las saben, saquen su celular, no está de más ver cuál es el valor de la escala, ¿no? Movimiento que no vence la gravedad. A mí sí se me hace un poquito increíble leer esta nota y ver que tenga 2 de 5, porque esto quiere decir que ni siquiera puede hacer este movimiento. O sea, se queda así su mano, nada más hace esto, no puede hacer esto. Entonces, por eso es importante que en la segunda exploración lo realicen de manera adecuada. Le digan, señora, haga este movimiento. Ah, pues sí lo hace. Ahora hágalo y yo voy a colocar aquí mi mano. Y hace esto. Ah, pues sí, ¿no? Entonces te das cuenta, no, pues no es 2 de 5. O a lo mejor haga este movimiento, sí lo puede hacer, pero pone resistencia y ya no puede. O sea, se queda ahí su mano. Pues ya no. Entonces no se quedaría en movimiento que no vence la gravedad, se quedaría en movimiento completo que vence la gravedad, pero movimiento con resistencia parcial. Entonces se quedaría en un 3, no en un 4, ¿de acuerdo? Porque ya no puede hacer este movimiento. ¿Se cumple el 4? No, pero cumple el 3, sí. Entonces se queda en 3, ¿ya vieron? Movimiento completo que vence la gravedad, sí. Movimiento con resistencia parcial, no. Entonces le vas a anotar 3 de 5, ¿de acuerdo? Porque ya no puede realizar el movimiento cuando le pones resistencia parcial, ni siquiera es una fuerza muy, muy fuerte. O a lo mejor sí lo vence, pero cuando tú aplicas más fuerza ya no, entonces se queda en 4. Es para que lo vayan haciendo. Ahora, bueno, continuando con la nota, vamos a pasar a los reflejos miotáticos. Muchos le dicen reflejos tendinosos, pero no es correcto llamarle los reflejos tendinosos. Sí se aplica en un tendón el golpe, pero no se está evaluando el tendón, se está evaluando el reflejo muscular. Entonces es reflejo miotático, es el nombre más correcto, ¿no? Reflejos miotáticos. Miembro derecho, recordemos aquí dice hiporreflexia. Lo normal, eso es otra parte importante que hay que mencionar. Una persona normal debe de tener 2 cruces. Eso es lo normal, 2 cruces. Si tiene una cruz es hiporreflexia. Si tiene 0
es arreflexia, o sea que no hay movimiento pese a la estimulación que se le realiza con el martillo neurológico. Hiperreflexia, bueno, eso es que apenas si le das así tantito, ni siquiera ocupas toda la fuerza o haces todo el movimiento del muñequeo. Ya se los van a enseñar cuando les den la clase de exploración neurológica. Tienen que hacer un movimiento así. Entonces cuando ustedes hacen ese movimiento, es la fuerza y es la forma adecuada para despertar el estímulo. Pero si el estímulo es así exagerado, pues se llama hiperreflexia. Entonces van a decir, ¿y qué significan las 4 cruces? Las 4 cruces se llama clonus. Es un estado más allá de una simple hiperreflexia. Un ejemplo es que han visto a los pacientes con encefalopatías alcohólicas. En el momento de que les hacen este estímulo, el clonus hace esto. Es un movimiento exagerado y continuo del movimiento, ¿no? Del reflejo miotático. Un ejemplo en este caso, a lo mejor al momento de explorar el braquiorradial, es que tú le das aquí el golpe y empieza así. O sea, empieza a estimularse así, el movimiento lo empieza a hacer así y no se para, eso ya es clonus. Pero hiperreflexia es que apenas si le haces así tantito y ya se despierta el golpe, tantito y ya se despierta el golpe, ¿no? Tantito y ya se despierta el golpe, ¿no? Bueno, en este caso creo que yo sí tengo hiperreflexia porque apenas me está diciendo con el dedo y se mueve mi mano. Entonces eso es una hiperreflexia, ¿no? Una hiperreflexia es que tú le pegas y no hay movimiento, ¿de acuerdo? Ahora vamos a continuar ya aclarando eso de, en este caso, tiene hiporreflexia del bicipital. O sea que cuando exploran el bicipital, les costó trabajo encontrar o despertar el reflejo bicipital, el tricipital y rotuliano. Entonces también, tanto el tricipital como el rotuliano tienen hiporreflexia. O sea que con el movimiento adecuado, la fuerza adecuada, no despertó el estímulo, sino tuvieron que hacer un golpe más duro o golpear más veces para que se pudiera despertar el reflejo rotuliano, tricipital y bicipital. Por eso es que anotaron hiporreflexia, una cruz, ¿de acuerdo? Y el resto pues normal, o sea, quiere decir que los demás salieron con 2 cruces. Ahora, el test del monofilamento de Siemens, esto tiene un número, debe de ser lo normal 0, o sea, 0 en puntaje porque todo lo debe de sentir. En este caso nos dice que tuvo disminución, o sea, 5, mira, vamos a poner, tuvo un puntaje de 5 en el pie derecho y en el pie izquierdo 3, ¿de acuerdo? Cinco y 3, ¿no? Entonces, ¿cómo se evalúa? Lo normal es que sea 0, ¿no? Si lo sintió, pues ya, le anotas 0. Lo sintió pero disminuido, pues le anotas 1. O de plano no lo sintió, pues le anotas 2, ausente, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces aquí tienen que colocar. En este caso voy a corregir esta nota porque vean, hay un pequeño errorcillo. No se le debe de ponerle el guión, nada más se le debe anotar 5 o en este caso 3. Entonces dijimos que lo normal debe de ser 0, ¿no? O sea, porque todos los debe de sentir. Entonces, ¿cómo le vamos a decir que está sintiendo cuando hagamos el test del monofilamento? Les voy a explicar rápidamente cómo es este test. Aquí está el pie y nosotros con un monofilamento de plastiquito le vamos a picar la planta del pie, ¿no? Así y así, ¿no? Le vamos a ir picando varios puntos en su pie. Aquí lo señala y aquí se observan en la pantalla. Estos puntos son los que los tenemos que picar con el monofilamento, ¿de acuerdo? ¿Y cómo lo va a comparar? Pues primero le vamos a decir, señora, présteme su manita. ¿Siente esto? Le va a decir sí. Y se lo vamos a hacer primero en la mano. ¿Siente esto? Sí. Se lo vamos a hacer aquí en el brazo. ¿Siente esto? Sí. Se lo vamos a hacer en la cara. ¿Siente esto? Sí. Y le decimos, ¿lo sintió igual o dónde lo sintió más sensible? Por lo regular, la polineuropatía distal simétrica de origen diabético cursa con una disminución en las extremidades. Entonces, por eso es importante picarle más cerca del brazo, o sea, más próximamente que distal, para que ahí sienta cómo se debe de sentir normalmente.
porque puede que en la mano lo sienta disminuido o en el pie lo sienta disminuido, y ya lo comparas. Entonces le picas el pie y le preguntas, ¿sintió lo sintió? ¿Se sintió esta estimulación, ese estímulo? Y la paciente te dice sí, y tú le preguntas, ¿lo sintió igual que cuando se lo hicimos en la cara o aquí en el brazo? Y dice, no, lo sentí un poquito menos. Entonces le anotamos 1. Y si no te dice nada, o sea, si tú le estás picando y no te dice nada, pues significa que es ausente. No le vayan a preguntar, ¿lo siente? Porque te va a decir sí. O sea, tú le tienes que decir, señora, cuando lo siente usted me va a decir sí. ¿De acuerdo? Señora, cuando le pique, me va a decir sí. Y también es muy importante que cuando estén explorando el piecito, a veces los pacientes tienen callos. Entonces esos callitos a veces puedes decir, es que no lo siente, pero porque tiene callito. Entonces busquen el lugar donde la piel esté menos dura, donde no exista callo, para poder realizar el estímulo. En este caso, pues por ejemplo, aquí regularmente en la cabeza del primer metatarsiano es donde se genera más callo, porque es donde hay puntos de presión. Entonces no lo apliquen aquí si hay callo. A lo mejor muévanlo un poquito más hacia la izquierda o un poquito más hacia la derecha, buscando de tal manera que pues no exista el callo y puedan sentir el estímulo, o sea, donde la piel esté más suave o no se vea tan gruesa. Y bueno, continuando, ahora ya vimos que lo evalúa, ¿no? Aquí también nos menciona que la presencia de onicomicosis en ambos pies, disminución de la sensibilidad del dolor en ambos pies, de predominio en ortejos, presente en miembros torácicos y pélvicos, ¿de acuerdo? Ya está notando todo lo demás, dedos con edema y engrosamiento de la piel. ¿Ya vieron? Esto de engrosamiento de la piel, ojo, porque es importante. El engrosamiento de la piel ocurre en pocas enfermedades, ¿no? Entonces, ¿a qué voy con eso de por qué les digo ojo? Porque lo que ustedes vean en la exploración tienen que anotarlo en el análisis, ¿no? Ustedes nada más aquí anotan lo que ven. El objetivo es objetivo. Anotan lo que se ve y lo que se mide, punto. No ahí no se hace un análisis de que está engrosada la piel porque usa botas, ¿no? O porque tiene pie plano, no. O porque le diagnosticaron tanto, no, ahí no. En objetivo nada más anotas lo que ves y lo que se mide y punto. Ahora, donde sí vas a anotar por qué se ve así, el motivo de por cuál se ve así, es en el análisis. Y ahí vamos, el análisis es lo más importante de la nota, porque es ahí donde tú haces diagnósticos. O sea, vean, aquí tenemos diabetes mellitus tipo 2 de 2 años de evolución, pero aquí en análisis, si se van, ya aquí estás tú proponiendo diagnósticos. Entonces, en el análisis, ahí es donde tú propones los posibles diagnósticos, ¿no? Entonces, se trata de paciente femenino de la sexta década de la vida, mesomórfica, o sea, no tiene obesidad, aunque tiene sobrepeso, pero su complexión pues es mesomórfica. Tiene antecedente de hábito tabáquico por 10 años a razón de un cigarro al día. En este caso, pues para sacar el índice tabáquico hay que recordar que son los cigarros por el número de años dividido entre la constante, ¿no? Con tratamiento farmacológico a base de metformina de 850 miligramos cada 24 horas. Hipertensión arterial sistémica en tratamiento con losartán de 50 miligramos cada 24 horas, que es lo que les decía. Aquí sí ya desglosas el tratamiento y al momento de la exploración la paciente se encuentra con cifras elevadas de tensión arterial y presencia de cefalea intensa, de predominio, y como ven aquí ya no dijeron si de predominio izquierdo o derecho, ¿de acuerdo? Entonces con cefalea intensa predominantemente, ¿no? A lo mejor es lo que quisieron decir es eso, ¿no? De predominio, porque se queda así como de predominio izquierdo, derecho, global. Entonces lo que aquí trataron de decir es y presencia de cefalea intensa predominantemente, ¿no? O sea que predominantemente es de cefalea intensa. O podemos dejarlo como cefalea intensa, ¿de acuerdo? Así. Ahora, asimismo, como dislipidemia mixta en tratamiento con atorvastatina. Desconoce la dosis. A lo mejor ustedes también la desconocen, las cifras de la atorvastatina. Entonces correspondería decirle en el apego terapéutico, porque tenemos un cuestionario también de adherencia terapéutica donde se anotan los miligramos. Entonces nosotros nos corresponde decirle, señor, trae sus recetas, me las presta
Entonces ya que te las preste, tú te las quedas, ya corroboras y aquí es donde tú lo anotas en la nota médica, directo de la receta que se le dejó. Entonces, en este caso, pues la atorvastatina en esta paciente sería cuestión de verificarlo con la historia clínica y anotarlo en esta parte, ¿no? Además de referir antecedentes de parálisis de Bell del lado derecho hace 8 años, actualmente presenta espasmo postparalítico. ¿Ya vieron? Aquí ya estás diciendo por qué en la exploración tú le encontraste, tú observa asimetría facial con espasmo hemifacial derecho con telangiectasias. Aquí en el análisis ya no estás repitiendo, ya no es copiar y pegar lo del objetivo, sino aquí ya estás diciendo, actualmente presenta espasmo postparalítico hemifacial derecho. ¿Por qué? Por la parálisis de Bell. Entonces aquí ya combinas, ya viste, ya hiciste la combinación y ya pusiste un diagnóstico. Aquí ya sacaste un diagnóstico, es espasmo postparalítico hemifacial derecho. Postparalítico porque tuvo la parálisis de Bell. Entonces aquí ya sacamos un nuevo diagnóstico. Dice, una crisis convulsiva hace 13 años, valorada y tratada por neurología en manejo con síntomas, con ácido valproico, sin crisis convulsivas desde hace 8 años. Porque eso es lo que dijo. Entonces pues eso es lo que nosotros en la anamnesis encontramos y ahí lo plasma. Está muy padre esta nota, vean, en el análisis anotó ese dato curioso, ¿no? Síntomas esofágicos, la paciente también refirió síntomas esofágicos, decía que tenía que sentía que se le regresaba la comida, ¿no? Indigestión, ¿no? Sufría de indigestión. Entonces aquí síntomas esofágicos, piel engrosada y el edema de dedos sugieren datos de esclerodermia. Ya vieron, es lo que les decía, dedos con edema, engrosamiento de la piel, más síntomas esofágicos. Y esto aquí en el análisis ya tenemos que aplicar nuestros conocimientos médicos. Hay algo que se llama síndrome de Crest, por ejemplo la esclerodermia tiene el síndrome de Crest, búsquenlo, pero bueno, de entre ellos es Crest, vamos a buscarlo de una vez, es un acrónimo, de entre ellos abarca síntomas esofágicos, engrosamiento de la piel, telangiectasias, Crest, y eso nos estaría hablando de una esclerodermia, ¿no? Entonces eso nos estaría hablando de una esclerodermia. Miren, aquí está. Calcinosis es la C. R. Raynaud. El fenómeno de Raynaud es cuando le cambia la coloración de los dedos con la temperatura. Síntomas: disfunción esofágica, acidez, reflujo. Esclerodactilia, que es el engrosamiento de los dedos, que se ven como dedos de salchicha, como si tuviera edema en los dedos. Y telangiectasias, ¿no? Entonces coincide mucho, o sea, esta nota. Ahorita que la estoy leyendo pareciera que tiene síndrome de Crest. Y mira, aquí lo menciona tal cual. Sugieren datos de esclerodermia. Tú no puedes saber, o sea, tú nada más puedes sugerir. Tú no puedes dar un diagnóstico de certeza. Tú nada más sugiere datos de esclerodermia. No estás afirmando que tenga esclerodermia porque no sabemos. Fallen y tiene el positivo derecho sugieren el síndrome de túnel del carpo. También se le realizó Fallen, o sea, cuando ustedes realicen exploración, de acuerdo a lo que les diga la paciente, ustedes también hagan más técnicas, hagan un poquito de más para sacar más datos, ¿no? Y que no piensen que realmente es neuropatía. Entonces, sugieren datos del síndrome del túnel del carpo por causa ocupacional. Pues nosotros nos vamos a la historia clínica y nos damos cuenta que esta paciente era secretaria. Entonces ya tiene todo más sentido, ¿ya vieron? Esta nota está bien elaborada. No sé quién la hizo. La hizo Brenda, Rebeca. Entonces, está bien elaborada esta nota, me parece adecuada. Ahora, por parámetros valorados con las diversas escalas y la exploración física, sí cuenta con los criterios de inclusión. El paciente, de acuerdo con la evaluación clínica, así como con el uso del DN4, sugiere probable polineuropatía sensitiva de fibras finas. Vean qué es la polineuropatía y en qué se divide. Se divide en axonal, desmielinizante, fibras sensitivas, polineuropatía sensitiva de fibras finas y polineuropatía sensitiva de fibra gruesa. Todo eso pues léanlo para que lo identifiquen, ¿no? Y ya con los datos que aquí pues lo estamos poniendo y estamos proponiendo estos nuevos diagnósticos. Espasmo postparalítico hemifacial derecho, por la parálisis de Bell, síndrome del túnel carpiano y esclerodermia. Ahora,
vamos a anotar las notas, las conclusiones de las notas médicas, tanto del servicio de neurología como del de neurofisiología. En este caso, aquí la doctora Alejandra Calderón, que es la jefa de neurología, aquí anotamos tal cual, no modificamos su conclusión. Dice: reporta paciente con antecedentes de parálisis facial periférica derecha, presenta espasmos paralítico hemifacial derecho. ¿Ya vieron? También la doctora Calderón coincidió con ese diagnóstico, que sugiere se derive al servicio de neurología para valorar toxina botulínica sin contraindicación para continuar con el estudio, ¿vale? Ahora, nos vamos a la conclusión de la nota de neurofisiología, porque son distintos, una es neurología y otra es neurofisiología. Y va a anotar: en la neuroconducción sensitiva, la estimulación del nervio mediano y cubital en la muñeca a 14 centímetros del sitio de registro, observándose la integración de PAN con latencia inicial y pico dentro de límites normales. Estimulación del nervio sural a 2 centímetros, o sea, notan todo lo que ahí viene, ¿no? En la conclusión, ¿no? Y prácticamente dice: la amplitud y morfología son normales, las BCN son normales, ¿de acuerdo? Entonces aquí ya nos está hablando de todo esto. Nos está hablando de que pues su estudio de neuroconducción pues está normal, o sea, no está comprometido. Y eso es característico de las de fibras finas, ¿no? Porque sí tiene datos de dolor neuropático, porque ya lo valoramos con la escala del DN4, el Michigan Score, el dolor en sí mismo. Entonces eso pues nos habla de fibras finas, ¿no? Entonces por eso le ponemos con fibras finas. Y más porque ya podemos poner aquí fibras finas. ¿Por qué? Porque ya nos está reportando el reporte de neurofisiología. Entonces coincide y ya se puede dar el diagnóstico de sensitivo de fibras finas, ¿de acuerdo? Y aquí en el plan pues vamos a poner lo que nosotros emitimos como recomendación. Aquí se recomienda iniciar monitoreo de control glucémico con toma ambulatoria con glucómetro, así como ajuste del tratamiento, y se sugiere cambio en la prescripción del medicamento, porque si nos vamos a sus laboratorios vemos que la hemoglobina está en 11, o sea, no está funcionando la terapia que se le está aplicando. Las metas deben de ser menor a 7, ¿no? De hemoglobina glicosilada. Tiene una glucosa en ayuno de 173, entonces pues vemos que no está funcionando evidentemente el tratamiento, ¿no? Entonces pues sí, hay que ajustar el tratamiento evidentemente. ¿Qué otra cosa debemos de valorar? Poner en el plan. En el plan también nosotros debemos de poner: llevar control de glucosa con toma de glucómetro capilar en ayuno y 2 horas después de la comida, postprandial, para ver si está funcionando el tratamiento o no. De igual manera se sugiere toma de tensión arterial con registro de bitácora, ya que la paciente se encuentra con los sartán 50 miligramos cada 12 horas, y valorar posteriormente el ajuste en caso de no mantenerse en metas de control, porque si bien aquí también vimos que estaba con hipertensión, no se encontró al momento de la exploración. Miren, aquí menciona al momento de la porque aquí lo mencionaba, ¿no? Similar, porque al momento de la explosión se encontraba con 130, 100 de milímetros de mercurio, ¿no? O sea, se encontraba hipertensión. Entonces, también, como encontramos hipertensión, pues también tenemos que sugerir que hagan un cambio en el tratamiento del control de la tensión arterial. Aunque bueno, recordemos que la tensión arterial pues se puede modificar, porque venía corriendo, no dejamos pasar los 10 minutos que descansara, se la tomamos luego, algo, ¿no? O sea, también es muy lábil la tensión arterial, ¿no? O sea, cambia con mucha facilidad. Pero pues como nosotros encontramos eso en la exploración, tenemos que sugerir algo en el plan, no podemos dejarla que se vaya así. Entonces por eso se le anotó también valorar el medicamento o la dosis del medicamento de los sartán, ¿no? Y aquí le ponen, es decir, los sartán 50 miligramos cada 12 horas, o sea, no solamente 24 horas. Y valorar posteriormente el ajuste en caso de no mantenerse en metas de control. Después emitimos: se recomienda además el uso de benzafibrato 200 miligramos una cada 12 horas, porque la dislipidemia mixta que tiene,
Y se recomienda control de laboratorios, biometría hemática completa, química sanguínea, glucosa, creatinina, ácido úrico, triglicéridos, colesterol, HDL, hemoglobina glicosilada y examen general de orina, así como evaluar tasa de filtrado glomerular. Esta tasa de filtrado glomerular aquí ya la valoramos, se evalúa con la creatinina y con la edad y con el sexo, ¿no?, de la paciente o del paciente. Y además de acudir al servicio de nutrición para ajustar el plan nutricional y cambios en el estilo de vida, porque recordemos que tiene sobrepeso, ¿no? Entonces ya estamos abarcando, ¿no?, en el plan. Ya vieron cómo todo va, todo tiene una coherencia, todo va de la mano junto con lo que nosotros anotamos previamente en el análisis, en lo objetivo, en lo subjetivo, ¿de acuerdo? Y la paciente que inicia con paciente que inicia con dolor neuropático, por lo que se sugiere abordaje y protocolización de neuropatía diabética. Ahí estamos pidiendo que ingrese o sea, que sí es candidata, ¿no? Y se sugiere interconsulta de servicio de neurología para valorar el uso de toxina botulínica por la parálisis postparalítica miofascial derecha. Y se sugiere posterior interconsulta con el servicio de reumatología para valorar datos sugestivos de esclerodermia. Y ya estamos ahí dando también un plan para la posible esclerodermia que tenga, ya que lo valore el servicio de reuma, y el servicio de reumatología va a determinar si sí en verdad tiene esclerodermia o no, ¿de acuerdo? Ahora, en la segunda nota, como vieron, ya notamos el diagnóstico de neurofisiología, que es polineuropatía de fibra fina, ¿de acuerdo? Porque ya tenemos un estudio que lo corrobora, ya tenemos aquí el estudio que lo corrobora por parte del servicio de neurofisiología del doctor Sergio Aguilar Castillo, que es del servicio de neurofisiología. Entonces ya podemos elaborar y ponerle polineuropatía de fibra fina, porque ya cumple con los criterios para el diagnóstico como tal. Entonces ustedes en las notas, en la segunda nota, tienen que anotar si es de fibra fina o es de fibra axonal. Aquí tenemos un ejemplo que es de fibra axonal. Miren, aquí por ejemplo, pues está polineuropatía axonal, ¿ya vieron? Entonces ustedes tienen que ver en el paciente que les toque y que valoran en ese momento si es de fibra fina o axonal. Y bueno, pues prácticamente aquí es volver a hacer lo mismo. No es copia y pega, no es copia y pega. Tienen que ustedes elaborar su nota de acuerdo a lo que encuentren y con las escalas de medición y con su análisis. Ahí sí tienen que utilizar su criterio médico. Recuerden, el análisis es lo más importante, es lo más padre de hacer la nota, porque ahí es donde tú propones un diagnóstico de acuerdo a lo que tú encontraste, ¿va? Entonces, pues prácticamente así se termina la nota. Y ya por último, faltaría poner el pronóstico y quién lo elaboró, ¿no? En este caso, pues sería pronóstico. ¿Ustedes qué consideran? ¿Que esta paciente tiene un buen pronóstico para qué? Para la vida, la función y para la estética, ¿no? Así es como nos menciona, ¿no? Cómo se emite el pronóstico. Pues sí, esta paciente tiene un pronóstico bueno para la vida y la función de mediano a largo plazo. Si no tiene control, pues a largo plazo va a ser malo, ¿no? Pero por el momento, por los datos que encontramos, nosotros no la vemos que le vaya a comprometer la función o la vida, ¿no? Por lo menos en estos momentos, pues no. Vean, tiene una tasa de filtrado glomerular de 105, o sea, y por lo que nos refiere, pues no pareciera que lo comprometa a corto plazo. Entonces, bueno para la vida y la función de mediano a largo plazo. Nada de reservado a la evolución. Reservado a la evolución, no, eso no. O sea, ustedes están tratando una enfermedad que conocen, entonces emitan un pronóstico, ¿de acuerdo? Y aquí, ¿quién lo elaboró? La doctora Colmenares Brenda Rebeca. Entonces la doctora Brenda fue la que elaboró esta nota, ¿de acuerdo? Entonces no se les olvide colocar su nombre, quién la elaboró, ¿de acuerdo? Que no les dé miedo. Entonces, pues bueno, ya termina. Aquí termina la clase de la nota médica. De todos modos, si tienen alguna duda, no duden en llamarme. O preguntarle al doctor, o preguntarle a un compañero cómo se elabora la nota médica, o a Jania, que va a estar con ustedes, ¿vale? Entonces, bueno, ya sería todo. Bye.